a lo que será la última intervención, la última ponencia de la jornada de hoy, y va a ser la ponencia que trate la atención integral al paciente frágil. La ponencia la va a dar la doctora Natalia Pérez Ramírez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, médico adjunto al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Elda y máster en investigación en atención primaria y tutora de residentes en el Hospital Universitario de Elda. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Cuando quiera. Buenas tardes a todos, soy Natalia Pérez, soy médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital de Elda, pero soy médico de familia ante todo, aunque mi trabajo ahora sea allí en el hospital. Vamos a tratar en la tarde de hoy pues, la atención integral al paciente frágil. ¿Por qué hemos decidido este título para la ponencia? Bueno, porque todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica, una discapacidad, pues al final terminan siendo un paciente frágil. Y lo que vamos a intentar es que nuestra labor ayude a que esa fragilidad llegue lo más tarde posible. Y vamos a ver lo que se define por dependencia o discapacidad, ¿no? La dificultad o la pérdida para realizar las labores diarias, el autocuidado y el manejo en el medio social como tal. Siempre la dependencia va a ir ligada a la discapacidad. Y luego tenemos la fragilidad, que es cuando el paciente tiene unos problemas crónicos de salud y que ha perdido su capacidad funcional y que esto disminuye la reserva fisiológica, tiene una mayor situación de vulnerabilidad y hay una pérdida de la función general del paciente y desarrolla más la dependencia y la fragilidad. Y todo esto, bueno, pues todo esto va ligado al sistema sanitario. ¿Por dónde empieza? Pues por los médicos de familia, porque cuando vamos al hospital, cuando llamamos a lo mejor directamente a un médico especialista, pero los médicos de familia somos los que tenemos el acceso inicial al sistema sanitario público. Y tenemos que estar bien formados en todas estas enfermedades, ya sean enfermedades raras, ya sean discapacidad desde el nacimiento adquiridas, porque estamos hablando que hay enfermedades que a lo largo de la vida desarrollan una discapacidad o una dependencia del paciente. Porque tenemos que tratar a su paciente como un paciente más, porque la discapacidad, como hemos puesto ahí al final, es una circunstancia más y tenemos que aprender a tratarlos como tal. Y todo esto pues, conllevaría pues, a una exhaustiva valoración integral del paciente, teniendo tiempo, paciencia, dedicando todos los recursos que tengamos a nuestro alcance y aportando las prestaciones sanitarias que tengamos a mano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues una atención en consulta, tendremos que atender a un paciente que tiene una discapacidad o un paciente que es diferente al resto de los pacientes, pues hay que tratarlo con normalidad, con naturalidad, porque eso va a mejorar mucho lo que es la relación médico-paciente. Y a su vez el paciente como tal se va a encontrar en un ambiente más cómodo para él. En una atención integral, pues importante, una entrevista clínica que sea sencilla, con palabras claras y que facilite la comunicación tanto entre el médico y el paciente y en la mayoría de las ocasiones en su cuidador principal o aquella persona que esté dedicada al cuidado de este paciente. Y allí, pues, ¿en qué vamos a ver? Pues los motivos por los que el paciente ha acudido a la consulta, los síntomas que tiene, qué le preocupa al cuidador principal, etc. Importante, cuando hablamos de fragilidad,
la pérdida esta inicial que hablamos, que se pierde la vulnerabilidad, se pierde el paciente frágil, se comporta de otra manera. En la mayoría de ocasiones estos pacientes, las presentaciones de sus patologías no son igual que un paciente normal. No llegan diciéndote, tengo fiebre, toso y tengo el moco verde. No, estos pacientes pues en la mayoría de veces están más decaídos, no comen, están apáticos, no sabemos lo que le pasa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos sus enfermedades tienen una presentación atípica. No sabemos lo que le pasa porque en ocasiones tampoco ellos nos lo pueden decir. Entonces tenemos que escuchar, sobre todo al cuidador principal, que nos dice, pues yo lo veo que come menos, o no sonríe, o está más inquieto, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener pues más información acerca de lo que le puede pasar. Y todo esto pues teniendo una actitud abierta, porque tenemos que seguir promoviendo estas jornadas, porque aunque los libros dicen muchas cosas de discapacidad, en el día a día y en la vida cotidiana es donde aprendemos la mayoría de las cosas. Y tenemos que empezar, pues eso, a mejorar nuestra formación para poder tratar de una forma individual a cada paciente. Estos serían los niveles de atención médica. Se dividen en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, dependiendo del lugar donde se haga la asistencia, que puede ser desde un domicilio hasta un hospital especializado como es la FE de Valencia, como es el Hospital General de Alicante. Nosotros contamos con el Hospital de Elda, que es un hospital comarcal, estaría dentro del nivel 2, ¿no? Y lo más importante, ya sea tanto en la atención del nivel 3 que en el nivel 1, es la atención inmediata del paciente para hacer una valoración inicial y tomar una decisión rápida que nos ayude a acelerar el proceso de atención de este paciente. Tenemos una serie de requisitos para la atención médica, bueno, organización, distribución, supervisión de las actividades, acceso a los servicios públicos sanitarios, tanto para la población rural como la urbana, que hay un funcionamiento acorde a todas las necesidades y que se aprovechen bien los recursos, que se pueda hacer un diagnóstico temprano y que a través de que el sistema sea bastante accesible y que podamos hacer un tratamiento oportuno y restaurador. Bueno, esto es un poquito, ¿qué sería la calidad en la atención médica? Bueno, pues otorgar al usuario una oportunidad, un tratamiento conforme con los conocimientos médicos, los principios éticos, y que cuenta de dos aspectos. Una atención técnica donde utilizamos los recursos que tenemos, ya sea la tecnología médica y otras ciencias de la salud para el manejo de un problema de salud. Y luego en el aspecto 2 volvemos lo mismo, que es la atención percibida, que se acompaña entre la relación que puede tener el médico y el paciente. Estamos hablando de que, como se habló en la conferencia anterior, muy bonita por cierto, lo más importante es empatizar con esa persona que tiene un problema y que en ocasiones no sabe que estamos ahí para poder ayudarle siempre en lo que necesite, y sobre todo a su familia. Vemos al paciente como un todo. En ocasiones, hablando con la familia y escuchando lo que el paciente pueda aportarnos, podemos llegar a un diagnóstico principal, incluso a otros diagnósticos que no sabíamos que teníamos delante, pero que eso sucede. Entonces lo más importante es confraternizar y tener pues un tiempo dedicado a estos pacientes para poder comprender un poco más su situación. Esto sería un desglose más o menos de cómo funcionan los centros de salud. En la atención primaria, que se hace, bueno, pues hay los administrativos que hacen la labor de recepción, luego están las consultas de medicinas generales, consultas de pediatría, consultas de enfermería y una serie de servicios que cuentan los centros de salud, como servicios de laboratorio, de estomatología, psicología, psiquiatría, matronas, ginecología. Todo esto ayuda a que podamos hacer una evaluación integral dentro del propio centro.
el paciente acude a primaria por una patología y el médico con sus recursos determinará si este paciente puede ser atendido en la propia consulta de primaria o necesita una derivación a un medio más especializado. Siempre contando con que los centros de salud no tienen los mismos recursos que un hospital. Pero bueno, siempre se puede hacer, siempre se puede lograr que estos pacientes se sientan cómodos y que puedan pues, ser atendidos de la forma que debe ser. ¿Qué pasa con primaria? Bueno, pues que tenemos una lista en la consulta que a lo mejor el médico, pues, no sé, tiene 45 pacientes en una mañana. ¿Y qué hacemos con un paciente que llega, pues que a lo mejor pues, tiene una discapacidad? Ponemos a lo mejor pues, un niño que viene que tiene una parálisis cerebral o cualquier situación. Pues imagínense que sea el sexto de la lista y lo tenemos allí una hora esperando que el paciente, pues no. Hay unas personas que pueden esperar más y otras que tienen que esperar menos, porque su situación y sacarlo de su entorno a otro diferente, pues lo que va a hacer es que se agiten, se sientan peor y que a la hora de poder evaluar a ese paciente, pues podamos confundir incluso síntomas o situaciones que pueda tener. Hay que la condición humana ante todo y la situación es que ellos estén lo más cómodo posible para que también nosotros podamos trabajar lo más cómodo posible. Vamos a hablar un poquito de la atención en urgencias, que no tiene mucha diferencia, salvo de que, bueno, cuando se hace una sesión del paciente hay un triaje, que normalmente en nuestro hospital lo hace una enfermera, que está capacitada para decidir a dónde va a enviar este paciente en dependencia de la clínica que tenga, por qué consulta, sus patologías de base, sus constantes vitales, etc. Y contamos con dos niveles. Nivel 1, donde van las patologías leves, patologías traumáticas, y que también contamos con las quirúrgicas de cirugía y el box de politrauma por accidentes o cosas precipitados. Es más o menos para que conozcáis un poquito la organización. Y en el nivel 2, pues, pacientes graves, donde está el box de críticos, que ese paciente es un paciente que hay que atenderlo inmediatamente, y luego, pues, resto de patologías que no se pueden atender en el nivel 1 porque a lo mejor pacientes encamados que necesitan un soporte de oxígeno, que tienen que tener una atención más rápida, es decir, inmediata, y no puedan esperar un tiempo como podría ser el del nivel 1. También la consulta de pediatría, tenemos la consulta de urgencia de pediatría, y todo esto con un equipo multidisciplinar que nos ayuda a hacer una buena anamnesis, una exploración física, las pruebas complementarias y determinar el tratamiento correcto y el destino del paciente. No hay más. Aquí volvemos a lo mismo. Nosotros, la enfermera cuando hace el triaje, nos llama y nos dice: he triado un paciente, supongamos que hay 10 pacientes esperando en la sala de espera, he triado un paciente que viene de Asprodi. Es un nene que se ha hecho una brecha en la cabeza. Pues ese paciente pasa inmediatamente, porque hacer esperar a ese niño con una brecha en la cabeza, que ya el verse la sangre, el hospital lleno de gente, la sala de espera, todo eso puede hacer que tenga una situación de agitación o que pueda dificultar su estancia, pues lo atendemos enseguida, y ese niño, pues claro, está siempre teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en un servicio de urgencia y que la prioridad es salvar la vida de aquel que llega con una emergencia. Pero no tenemos ningún problema, siempre lo hacemos así, y como estamos divididos los médicos por sectores, pues estos pacientes por lo general no esperan. Es lo que pasa con pues, el paciente que llega, que es un paciente encamado, que viene con una dificultad respiratoria importante, pues igual. Esto más o menos es la escala que usamos yo creo que ya casi toda la comunidad, la escala de Manchester, para el triaje de los pacientes en los hospitales. Y entonces, a partir de ahí tenemos una prioridad.
vamos a pensar que, bueno, la prioridad, el rojo es una prioridad inminente, ahí no podemos ni pestañear, tenemos que salir corriendo porque el paciente está crítico y si no tenemos una atención inmediata, pues puede fallecer. Luego tenemos pues en la emergencia, que puede esperar 10 minutos, pero que son pacientes que si ya vemos que no pueden esperar más de 10 minutos, que no están bien, también están con una situación de salud bastante importante. Pues los de nivel 3, que son los que ya pueden esperar hasta 1 hora, las urgencias menores, y de nivel 5, que son los que diríamos como azul, que son las patologías que no tienen una urgencia inmediata como tal, pero que no dejan de, a ver, también vamos a aclarar de que la urgencia, el paciente cuando acude a urgencia es porque él cree que tiene una urgencia. Entonces ya luego nosotros determinaremos el nivel de urgencia que tiene, pero el paciente que va a un hospital es porque cree que tiene una urgencia. ¿Se da caso de que puede ir por cualquier situación un paciente a un hospital? Sí, también. Pero bueno, la urgencia no la... Nosotros decidimos nivel de urgencia. La urgencia la decide el paciente porque es el que en ese momento tiene la dolencia. ¿Y esto, pues, cómo se hace? En sentido general, vamos a ver cómo organizamos esto en la atención primaria porque es el eslabón inicial. Porque el paciente que va a urgencia, nosotros lo tratamos y se va a casa, luego lo continúa viendo su médico de cabecera y si no lo ingresamos y ya lo verá el especialista. Pero cuando un paciente que viene a la consulta de primaria tiene su atención, ya sea porque ha pedido una cita, porque ha venido de urgencias, porque se ha empezado a encontrar mal la noche anterior o porque la familia ha visto que tiene fiebre o cualquier situación. Volvemos a lo mismo. Palabras claras, palabras sencillas, que nos podamos comunicar, que nos puedan entender, para poder interrogar tanto a los familiares y si se puede al paciente, hacer una buena exploración y pedir unas pruebas complementarias acorde al centro donde estemos. Si el médico ausculta al paciente y ve que está taquicárdico, pues en el centro de salud se puede hacer un electrocardiograma. Ya en dependencia del resultado, pues ya veremos si se deriva o no se deriva, qué se hace, ¿no? Entonces, vemos un diagnóstico principal o otros diagnósticos que también pueden aparecer durante la propia consulta. Si el diagnóstico principal nos llama la atención y nos dice, bueno, esta patología es importante, pues procedemos a hacer una derivación al centro especializado. También se puede hacer una derivación a un centro especializado, ya sea de urgencia o no, porque durante esa consulta ya hemos detectado pues, un lunar que la familia no había visto y que, oye, nos llama la atención, es un poquito más oscuro de lo habitual, pues lo quiero derivar a la consulta de dermatología. Y en otras ocasiones, porque la calidad del paciente, su situación actual, sus constantes y el motivo por el que ha acudido y el diagnóstico que tenemos está dentro de los leves o que se pueden tratar en domicilio, y bueno, pues se manda al domicilio, se trata y luego, posteriormente, se hace una revisión y se le da el alta al paciente. Que pasaría lo mismo cuando van al hospital, si se requiere un ingreso hospitalario, el paciente ingresa y cuando termina recibe un alta y se le hace un seguimiento en la consulta externa, ya sea de atención primaria o consulta especializada, porque bueno, a veces el paciente ingresa por una cosa y luego lo revisa el neumólogo, el cardiólogo, etc. Y así sería pues más o menos como hacemos una organización en la consulta. ¿Pero qué necesitamos para todo esto? Pues tener un lugar apropiado. Para hacer una entrevista y una exploración al paciente tenemos que tener un lugar apropiado, ya sea la consulta médica, si es en el domicilio la habitación del paciente, ya sea la habitación del hospital. Es decir, tenemos que cuidar la intimidad, la privacidad de ese paciente, tenga o no tenga una discapacidad. La privacidad es importante para todos y ellos, pues cuando lo tienes en un medio donde se encuentran más tranquilos, pues estarán mucho mejor. Necesitamos medios materiales, camas adaptadas, sillas adaptadas, grúas, medios de transportes adaptados, medios de soporte, oxígeno, equipos de aerosoles, máquinas de aspiración y sobre todo los medios humanos. ¿Qué son los medios humanos? Pues todas aquellas personas que participan de una u otra forma en la asistencia de ese paciente, ya sean médicos, enfermeras, celadores, auxiliares,
maestros, cuidadores, todo es un conjunto, y ese conjunto es el que hace de que podamos facilitar mejor la atención integral de estos pacientes. ¿Y qué lograremos con esto? Pues tener una mayor precisión diagnóstica, que se reduzca la mortalidad, que mejore el estado funcional de esos pacientes, que se disminuyan las hospitalizaciones y que logramos pues, mejorar la calidad de vida y con ello un aumento de la supervivencia. Y en resumen, pues para las personas con discapacidad y su familia, lo más importante es la preocupación de ¿qué? De la salud. La salud es una de las cosas que más preocupan, pues que siempre estén bien cuidados, bien atendidos y que tengan una buena salud. El reto nuestro, pues mejorar y aprender cada día más la atención de estos pacientes, que no es sencillo, es bastante complejo, y que yo creo que cada día tenemos que aprender un poquito más a estudiar o a formarnos un poco más en esta atención. Hacernos visibles. La persona con discapacidad tiene que saber que estamos ahí y que estamos ahí para cuando nos necesiten. También es verdad que ellos en ocasiones no son los que determinan cuándo nos van a necesitar, pero sus familias tienen que estar convencidísimos que el médico de familia es su compañero en esta carrera y que necesitan de él en cualquier momento. El médico de familia atiende consulta, hace visitas a domicilio, estamos abiertos todo el tiempo. Yo, pienso que todos pensamos igual, que es así. Y lo más importante, que tengamos un trato afable, comprensión, tiempo, tolerancia, que todo esto unido pues va a mejorar la relación médico-paciente, la relación médico-paciente-familia, y todo esto va a llevar pues a una atención mucho más bonita y más integral en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, un poco más, era más o menos para que conocierais cómo funciona el sistema y nada, agradeceros vuestra presencia. Os voy a dejar una frase muy bonita del libro El Principito. He aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien lo esencial. Es invisible para los ojos. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Natalia Pérez, la doctora que nos ha contado cómo es el tratamiento para pues, el tipo de pacientes que denominamos frágiles. Pero como siempre, y como hemos hecho toda la tarde, pues también ella se dispone a responder a las preguntas que podamos tener entre todos. A ver si hay alguien, mira, por allí, por favor, el micrófono. Ya vamos enseguida. Buenas tardes. A ver, yo quería hacerle una pregunta que se lo podría haber hecho a cualquiera de los ponentes, y es que estáis citando la importancia de la formación en cuanto a las nuevas enfermedades raras que se van descubriendo. Y yo quería hacerle una pregunta porque me imagino que los nuevos doctores que se estén formando en las facultades estarán formándose en este tipo también de nuevos descubrimientos, pero yo quería saber de qué manera se incentiva desde la administración pública para que los doctores ya formados se quieran informar sobre estas nuevas enfermedades, para así poder de alguna manera tratar de una mejor manera y con más conocimiento a los pacientes que acuden a las consultas primarias. Sí, estamos hablando de que cada enfermedad pues depende de una especialidad, y esa especialidad pues según se van descubriendo estas enfermedades se van formando más, están congresos, los estudios que ha dicho el doctor. Sobre todo nosotros lo hacemos a través de los másteres. Hacemos máster, yo he hecho un máster en investigación en atención primaria y mi ponencia ha sido de fragilidad.
Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente, al inicio de empezar a trabajar aquí en la zona de Elda y Petrel, pues estuve trabajando mucho en la residencia de ancianos de La Molineta. Son ancianos y tienen sus discapacidades, y a partir de ahí pues empezamos a decir, bueno, este paciente es un paciente frágil, vamos a ver cómo podemos aprender para mejorar un poco la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, como mismo lo hice yo en atención primaria, pues supongo que el oftalmólogo lo hará en su patología. Tenemos también los médicos especialistas en pediatría que ya empiezan en todo esto, entonces lo hacemos pues a través de los máster, doctorados, cursos, congresos que asistimos, y vamos formándonos cada día un poquito más. Vale, muchas gracias. Señor presidente. No, ¿Sí? Bueno, todos tenemos que aprender y para eso están los doctores. buenas tardes. Felicitarte por la ponencia y por lo claro que ha sido. Muchas Pero gracias. ¿no crees que va más en función a la personalidad del doctor o la doctora, más que a lo que realmente puede ser frágil? Has hablado muchas veces de sintonía o de escuchar Sí. al paciente, y te puedo decir que en muchas ocasiones el médico no le sienta bien que el paciente o el familiar del paciente le indique por dónde tiene que ir el camino, que a veces es más conocedor el paciente que el propio médico. Es más en la persona del médico, de la doctora, que quiera escuchar, que quiera aprender y que se deje guiar un poquito, que a veces pues se confíe en el que el paciente tiene en ocasiones más información que el propio médico. Es igual que cuando llegas a urgencias también. O sea, has comentado una cosa de que cuando va un niño con parálisis cerebral o autismo a las consultas, creo que eso se tiene que mejorar mucho todavía, porque no es correcto de que en ocasiones hay médicos, por eso digo, si va más en la persona del médico, que sea consecuente y consciente de lo que hay fuera esperando, porque es que además te tienes que enfrentar con todos los que están haciendo cola fuera. Efectivamente. Y creas un conflicto, o sea, tienes que encima ser mediador en ese sentido. Es decir, este niño tiene que entrar, pero te vas a enfrentar con 20 más que te va a decir, oiga, es que yo llevo aquí una hora ya más esperando. Pero de todas formas, felicidades, ¿eh? Felicidades porque te veo que sí, que tú escuchas y que podría dar un poco de ejemplo en algunos médicos que están en la atención. Gracias. Muchísimas gracias. Pero sí. Yo tenía precisamente anotado algo, evidentemente no tan concreto como Mauro acaba de preguntar o afirmar, y era un poco referente a eso. También el chico que ha intervenido en la primera pregunta también se ha referido un poco a esa preparación del personal sanitario y los doctores en concreto, porque hablabas de que en este caso yo, por ejemplo, he podido entender que un paciente frágil de alguna manera es un paciente urgente. Sí. Lo primero. Sí. Entonces tendríamos que, en general, entiendo, aceptarlo así, para no tener un conflicto de las 20 personas que están. Claro, de todas formas, nosotros, a la entrada del hospital, bueno, espero que muchos no vayan, pero bueno, los que van, esta escala de Manchester está puesta en la entrada del hospital para que los pacientes, los familiares que van, es que yo llegué antes que ese paciente que ha pasado. Mire, señora, es que las prioridades no es por hora de llegada. La hora de llegada se utiliza en las consultas de atención primaria. Yo recomiendo a los familiares de los pacientes que tienen cualquier tipo de situación crónica, y estamos hablando desde una discapacidad hasta un abuelito de 80 años, pero que ya su capacidad ha disminuido, pues que cuando vayan a consulta le digan a la administrativa, deme dos turnos porque yo tengo un paciente que es un paciente un poco complicado y en 5 minutos a veces no nos da tiempo. Que eso también, tenemos ahí unos tiempos del sistema que no nos dejan a veces hacer lo que queremos. Pero efectivamente depende también mucho del médico. Hay
muchos médicos que tienen pues bueno, pues una empatía diferente, son pues una vocación diferente, y eso hace de que la relación entre el médico y el paciente pues sea lo más cordial y lo más fluida. En ocasiones no nos toca así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es su madre y de su padre. No podemos hacer nada. Yo, en lo que a mí respecta, bueno, pues lo intento. Pero desde aquí abogamos porque la sanidad pública, especialmente en España, es sobresaliente, igual que los investigadores y otros que ha comentado antes María. Eso se lo intentamos transmitir también a los residentes, que son los médicos que empiezan sus especialidades y que van a lo largo de la carrera, pues sobre todo la médico de familia, haciendo pues unos cursos en atención al paciente con discapacidad que ha empezado, atención al paciente bueno, fuera del medio hospitalario, porque todo eso va a conllevar pues, a una mejor relación y una mejor atención, que es de lo que se trata. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Yo les voy a hablar sobre mi propia experiencia. No hace más que 2 meses que salí del hospital y me he encontrado como si me hubieran tratado como un mecánico, o sea, físicamente muy bien, perfecta. Te dan tu receta, tu dieta y ya está, pero no se sientan ni un minuto a hablar contigo de cómo te vas a encontrar, de lo que vas a llegar cuando llegues a tu casa, lo que te espera y lo que no te espera. Absolutamente nada. La humanidad no sé dónde la tienen. Sí, No sé dónde la tienen porque es que es increíble que salgas de una enfermedad fuerte y que no te digan las consecuencias que te esperan después. Nada. Y según van pasando los días, las vas encontrando por ti sola. Bueno, eso puede suceder. Yo no voy a decir que no. En ocasiones sucede también. Depende de, bueno, pues el momento que haya habido a la hora del alta y también porque tenemos una saturación de los servicios que en ocasiones no tenemos todo el tiempo que quisiéramos tener para dedicarle al paciente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, un paciente que se va de alta se le tiene que explicar las cosas y se le tendrán que explicar las posibles complicaciones y los tratamientos. Y si eso no va, pues y más cuando no sabes de una enfermedad frente normal como un catarro. Pues por supuesto, más aún. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que eso también se tiene que mejorar. Me parece primordial, eso es básico. Se supone que el médico es vocacional. No. Y empieza por ahí. Empieza por tener humanidad. Claro que sí. Empezando por ahí. Y lo principal es el atenderlo anímicamente, más que físicamente. Sí, en ocasiones es así. En ocasiones el conversar con el paciente y el tranquilizar al paciente es lo que hace que ese paciente mejore mucho más rápido. Es que es así. Ahí tienes toda la razón y no te puedo decir absolutamente nada. Justo antes, en la intervención anterior, se ha hablado de que unos animales tratados y sintiéndose felices se curaban o retrasaban su enfermedad. De alguna manera, lo que pretendemos y debemos hacer todos, cada uno en la labor que haga, es tratar de hacer feliz a los demás para que él reciba también lo suficiente como para ser feliz él mismo. Creo que, no sé, doctora, si tiene alguna cuestión más que tratar o alguien tiene alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ha hablado de la importancia del cuidador informal, que es el que muchas veces pues, es la voz del enfermo frágil. Aquí hay un grupo de alumnos del ciclo grado medio de atención a personas en situación de dependencia, que seguro que dentro de 2 años van a poder estar trabajando o acompañando, como les digo yo, a alguna de estas personas. ¿Qué es lo que les indicaría a usted que tuviesen claro o en qué tendrían que tener atentos para, si tienen que ir a un servicio médico, pues poderlo así comunicar? Y también ha hablado de la formación del cuidador. Pues qué aspectos no deberían de olvidar respecto a esa formación, o en qué deberían de estar bien formados. Bueno, aquí nosotros recibimos en el hospital pues pacientes que vienen de diferentes centros que siempre vienen con un acompañante que a lo mejor no es el familiar.
Estamos hablando del caso de lo que tú dices, el personal que está trabajando en una residencia y el que acompaña al paciente. Bueno, en ocasiones no conoce al paciente de arriba abajo, como pudiésemos decirlo. Lo más importante es que cuando ese personal acompaña al paciente al hospital o a cualquier tipo de consulta, lleve un informe médico donde esté detallado qué patología tiene, cuál es su situación basal y los tratamientos que está tomando, porque eso para nosotros es muy importante, porque un paciente que llega pues, de una residencia y que no nos mandan nada, pues nosotros hay veces que estamos con los brazos atados porque el paciente tampoco, hasta que no llega a la familia, pues bueno, vamos por lo que vamos viendo, tiene fiebre, le encontramos un ruido respiratorio, parece que la barriga está distendida, pues vamos viendo, porque en ocasiones si son abuelitos, por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer, no te van a poder decir qué es lo que le pasa. Entonces sí es muy importante eso, informes médicos, informes de tratamiento, que por lo menos conozcan la situación basal del paciente, que nos puedan decir es un paciente que está encamado, que no está encamado. Y para los cuidadores, formación para los cuidadores yo creo que es el día a día, hay que ver que el paciente, que si tiene tos, es el paciente que tiene mocos, cómo se le hacen las maniobras respiratorias, cómo se cuida la piel para evitar las úlceras. Es decir, todo esto es una formación que desde luego, desde mi punto de vista, también debería estar enfocada a que cada vez que el médico de primaria asiste a ese paciente, recuerde al familiar todos los cuidados que tenemos que tener, porque es un cuidado integral, desde la higiene bucal hasta la higiene corporal, hasta el cuidado de las úlceras, es todo, es un todo. Muy bien, pues... perdón. Hola, buenas tardes. Perdón por todas las preguntas. Como eres la última persona, yo creo que habría que aprovechar, igual que mi compañero también, podría haberse preguntado a otro ponente, pero me gustaría aprovechar ahora antes de que termine. Quería preguntarle porque se ha hablado también de la información que tiene que tener un poco el paciente de su propia dolencia o enfermedad del momento. Y quería saber también el daño o lo beneficioso que ha sido en estas últimas épocas el uso de Internet para saber, a través de la información que se tiene de uno mismo, imaginar o entender qué enfermedad puedes tener antes o incluso después de que te diagnostique un profesional. Claro, vamos a ver. Bueno, Internet está ahí. Google está ahí y en ocasiones hay pacientes, pero a ver, por mi experiencia quiero decir que no son los pacientes ni los familiares del paciente con discapacidad quien está todo el día metido en Google buscando qué es una neumonía o no. Esto normalmente lo hace otro tipo de paciente que a lo mejor se ha visto una mancha en la piel y ha buscado en internet manchas en la piel y a raíz de ahí pues ha ido, oiga, pues mire a ver si yo tengo un melanoma que yo he leído en internet esto. Pues sí, hace daño porque no es lo mismo que venga un paciente a decirte su diagnóstico a lo que estaba hablando el presidente anteriormente, que tú escuches al familiar y escuches al paciente. Y en ocasiones los cuidadores son los que más conocen al paciente, es decir, la madre es la que más conoce a su hijo y sabrá cuando el niño está más inquieto o más triste o no come. No es lo mismo escuchar ese tipo de información a la información que te puede dar por lo que has leído en internet. Pero bueno, eso está ahí, nosotros no podemos hacer nada, pues intentar ayudar y explicarle a la gente pues, y a todos los pacientes que llegan la situación por la que van. Bueno, quería responder, ¿vale? El doctor Google es lo peor, ¿vale? Entonces es muy importante tener una información, como se ha dicho antes, fidedigna. A ver, si habéis visto, yo pertenezco al CIBER es Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERED,
está formado por los 60 grupos en principio más importantes de enfermedades raras que recogen, pues bueno, prácticamente, no se puede decir que todas, porque hay 8.000, pero en general grupos de enfermedades raras. Y tú puedes, o sea, cualquier paciente puede consultar allí, ¿vale? www.cibeder.es. Y luego hay otro que se llama Orphanet, con PH, como Rafael, Orphanet, ¿vale? Esta es un portal de información sobre enfermedades raras europeo. Y desde Cibeder estamos traduciendo ahí hay información prácticamente sobre cada enfermedad rara. Cada una tiene su código, tú le metes la enfermedad y tienes información de, bueno, un resumen de la enfermedad, de la parte clínica más general, que está hecho normalmente, o sea, normalmente no siempre, está hecho por un experto internacional en la enfermedad, y tienes información sobre los sitios de diagnóstico, los proyectos de investigación y los centros de referencia y los centros médicos de toda Europa, ¿vale? Y también se pueden hacer preguntas, ¿vale? Y el equipo de Orphanet España lo dirige a las personas que considera que son las adecuadas y los expertos, ¿vale? Y no me acuerdo, me parece que es www.orfa.net, pero si buscas Orphanet con PH seguro que te sale, ¿vale? Es muy importante, yo creo que es una pregunta importante, porque buscar la información en los sitios que no son correctos es desinformarse. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Espera, Doctor. Buenas noches a todos. Espera. Excelente. Eduardo. Ah, sí, perdón. Perdón. Todavía queda. Bueno. Perdonad, pero estoy un poco... Ay, Vale, a ver, perdona. yo, bajo mi punto de vista, antes has dicho que en España la sanidad es excelente. Yo creo que nada es excelente siempre y cuando haya algo que mejorar. Yo más bien diría que es suficiente, pero tanto la sanidad como educación, etc. Iba a decirte, no había nada excelente. Y bueno, que a ver, está bien decir cada uno su opinión, pero tampoco creo que haya que estar atacando a esta chica. A ver, no sé si se lo habrá tomado como atacar, como... Para nada, para nada. Vale, pero que yo pienso que no tenemos por qué decir... que yo creo que no hay que decírtelo a ti, simplemente estas cosas de que la sanidad vaya como va, no es cosa de, yo qué sé, de los enfermeros o los médicos, que sí, que aparte hay profesiones que si tú no las quieres, obviamente las vas a llevar mal y en principio tienes que tener en cuenta que vas a perjudicar a los demás antes que a ti. Pero que creo que esto va más allá de comentárselo o decírselo a un enfermero o a un médico, nada más. Muy bien. Sí, pero bueno, de todas formas, yo he conocido varios sistemas de salud y te puedo asegurar que España tiene muy buen sistema de salud. Te lo puedo asegurar. Pues nada, la primera jornada de estas, valga la redundancia, 15ª jornadas cívico-sanitarias de Sense Barredes, pues acaba de finalizar ahora y os invito a que mañana sigáis participando de las 4 ponencias que nos quedan. Os recordamos que mañana se abordarán temas más...